Que el Señor les bendiga, hermanos. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más en su casa. Gracias al Señor porque nos mantiene con bien, porque ha guardado de cada uno de nosotros. Y vamos a empezar nuestro culto. Vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Te damos gracias porque para siempre son tus misericordias, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor, y exaltamos tu nombre. Y ahora vamos a disponer nuestro corazón, Señor, a cantarte, a adorar tu nombre. Te pido que estas alabanzas, Señor, suban con olor grato, Señor, ante tu presencia. Que nos ayude, Señor, a hacerlo de todo corazón para ti. Ayúdanos, Señor, también a escuchar tu palabra y no solamente guardarla para nosotros, Señor, sino que la pongamos por obra, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 112. En el Salmo número 112. Si tiene ahí a la mano su Biblia, vamos a estar leyendo el Salmo 112. Y si ya lo tiene, puede seguirme. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Vamos a entonar unos cantos. Vamos a empezar con ese coro que dice: somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios,
su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Vamos a decir una vez más: al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré
portador de tu gloria seré. Amén. Vamos a seguir cantando unos cantos, vamos a seguir cantándole a nuestro Señor Jesús, vamos a seguir adorándole, amén. Vamos a entonar ese canto que dice: el Señor es mi pastor, amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Y así vamos a estar dejando el lugar a la palabra del Señor, y que Dios los bendiga.
Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios porque en este día nos permite estar aquí en la iglesia para transmitirle una palabra de parte de Dios para su vida. Estamos aquí presentes, hermanos, con mucho gozo, con mucho contentamiento, porque Dios nos ha guardado hasta este momento, nos ha bendecido, hermanos, de una manera extraordinaria. Tenemos vida, tenemos paz, tenemos salud y tantas bendiciones que tenemos de nuestro Dios, hermanos, que es un motivo de mucho regocijo. Y le mandamos un saludo hasta donde usted nos esté viendo, un abrazo fraternal, con mucho cariño. Y queremos decirle, hermanos, que el Señor está con usted. Si usted tiene alguna petición, envíela por favor o llame a los teléfonos que están en pantalla. Y queremos decirle, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Hay algo que nosotros debemos de poner en práctica, que debemos de usar, válgame la expresión, que es nuestra fe. La fe que nosotros tenemos debe de ser usada, hermanos. Debe de ser ejercitada, creyéndole en todo momento a nuestro Dios. Voy a leer, hermanos, unos versículos ya muy conocidos para nosotros como hijos de Dios, en el cual estoy basando, hermanos, mi mensaje de esta noche. Y el día de mañana viene otro mensaje, y el viernes viene otro mensaje, hermanos, especial, y el domingo viene otro mensaje que nos vamos a estar nutriendo, hermanos. Vamos a estar hablando de la fe que nosotros como hijos de Dios tenemos que poner en práctica, usarla en este tiempo, siempre, hermanos, pero en este tiempo tenemos que usarla, tenemos que ponerla en práctica y no limitar nuestra vida, hermanos, a lo que se nos está diciendo de una manera cotidiana y de una manera normal para los que no tienen al Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, saqué, hermanos, algunos pasajes de esta parte de la Escritura que quiero transmitirle a usted. Con seguridad este pasaje ya lo conoce, lo hemos desde pequeños, los que estuvieron en el cristianismo, los que están en el cristianismo desde pequeños ya lo conocen por las historias de David, de Goliat, de Saúl. Pero quiero explicar o decir algo que con seguridad va a ser de mucha bendición para usted, o recordarle a usted lo que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios que David le dijo a Saúl. David le responde a Saúl diciendo: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. La pregunta aquí es: ¿David era pastor en ese momento? O como está hablando en pasado, ¿era pastor? ¿O era pastor? Es decir, si lo lleváramos a este tiempo es: soy pastor, si fuera David, o era pastor. Él está haciendo una declaración ahí, fíjese bien, hermano, de lo que está haciendo David. Era pastor de ovejas. Todavía no era rey, pero él estaba dando una palabra de fe. Era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. El mensaje, hermanos, de esta noche es fe para resistir y vencer, fe para resistir y ganar. Y vamos a analizar las dos partes, para resistir y para ganar. Hace algunos domingos yo hablaba, hermanos, en este lugar y les decía que debemos de tener mucho cuidado con lo que oímos y con lo que vemos. Recuerde usted que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si nosotros oímos la palabra de Dios, eso va a dar fe a nuestra vida.
Pero si nosotros escuchamos otras cosas, eso puede poner temor en nuestra vida, indiferencia en nuestra vida, incredulidad en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que cuando Saúl va a pelear con el ejército de Israel contra los filisteos, en Soco dice que era de Judá, en un momento determinado se aparece un gigante de 6 codos y un palmo, un gigante, alguien alto se aparece frente a ellos. Y dice la palabra de Dios que el gigante reta a uno, le dice que les mande a uno del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, para pelear contra él. Y si el gigante vencía a esa persona designada, el pueblo iba a servir a los filisteos. Y si no, si ese peleador, ese que salía a pelear contra el gigante, vencía al gigante, los filisteos iban a ser siervos del pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando oyó Saúl las amenazas de este gigante, Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. He aquí, insisto de manera rápida, que nosotros debemos de tener cuidado con todo lo que oímos. Es esencial, hermanos, en nuestra vida lo que nosotros estamos escuchando. ¿A qué le estamos poniendo atención? La palabra del Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué dice que tenemos que oír? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que nosotros debemos oír. Jesús dijo, escrito está. Nosotros debemos oír lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, corremos el riesgo de nosotros entrar en miedo, de tal manera que podamos nosotros dejar de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y podemos ver en la Escritura, hermanos, que Moisés tuvo miedo. La palabra del Señor así lo muestra, lo dice. Adán, dice la Escritura, que se escondió de Dios también porque tuvo miedo, estaba desnudo. La palabra de Dios también le enfatiza en repetidas ocasiones a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas. Entonces Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros y no debemos de temer. Dice la palabra del Señor, esta es la fe que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces vemos que la Escritura, aún desde el tiempo de la ley, hermanos, desde el tiempo de la ley nos habla acerca de fe. ¿Cómo lo podemos ver nosotros? Si alguien dice, no es verdad que habla de fe, entonces ¿por qué en los tiempos de la ley, en el libro de Hebreos, habla de los personajes que están en el capítulo 11 son del tiempo de la ley y no del tiempo de la gracia? Entonces, desde ese momento es importante y era importante que el hombre tuviera fe en el Creador y cumpliera los propósitos de Dios, sin importar que un gigante viniera a desafiar a los escuadrones. Por todo lo que estaban escuchando, hermanos, estos hombres, aún el mismo rey Saúl, tuvo miedo. Y yo me preguntaba una cosa y decía, bueno, ¿por qué este hombre, el mismo rey, tuvo miedo? ¿Por qué el pueblo tuvo miedo? Es cierto que ellos lo veían alto. Era un hombre, dice la Escritura, que había sido guerrero desde su juventud. Qué tremendo es cuando estas circunstancias pueden provocar en nosotros que tengamos miedo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que ellos se llenaron de temor, se tuvieron miedo, pero ¿por qué les dio miedo? Aparte de escuchar, aparte de ver al gigante, ¿sabe que ellos estaban, hermanos,
Así lo veo yo y así lo entendí en la palabra de Dios cuando uno prepara el mensaje y busca el rostro de Dios. Ellos tenían fe, escúcheme bien esto, ellos tenían fe en que podían vencer al ejército enemigo siempre y cuando estuvieran a su mismo nivel, a su misma altura. Ellos estaban confiando en sus propias fuerzas, ellos estaban confiando en sus propias habilidades. Nosotros como hijos de Dios podemos tener fe en lo que nosotros podemos alcanzar con nuestras fuerzas. Pero esa no es la fe que marca la diferencia, ¿me explico? Cuando nosotros confiamos en que yo me puedo comprar, voy a poner un ejemplo, voy a comprarme un carro, pero voy a comprarme el que yo puedo comprar con mi dinero. Y no estoy actuando con fe, no estoy yendo más allá de mis propias fuerzas y no estoy involucrando a Dios en mis planes. Y mi fe está limitada a lo que yo puedo conseguir. Y estos hombres tenían miedo porque vieron al gigante, porque lo escucharon hablar y definitivamente la fe de ellos estaba puesta en que podían ganarle siempre y cuando a los filisteos que estuvieran de su mismo tamaño. Y espero explicarme en esto. Es decir, cuando nosotros como hijos de Dios confiamos en que podemos ganar, pero solamente podemos ganar lo que nos da nuestras fuerzas o nuestros recursos, entonces esa no es la fe que debemos de usar o de poner en práctica. ¿Me explico en esto? Entonces, ¿sabe que más adelante la escritura dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cuántos días el pueblo de Israel había estado agazapado, había estado detrás de la línea de batalla por temor al gigante? ¿Cuánto tiempo nosotros hemos estado en la condición en la que estamos por temor a enfrentar al gigante en nuestras vidas? Llámele como usted le llame. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos estado pasando por la adversidad que tenemos porque hemos escuchado tantas cosas? Porque nos dicen, los médicos nos dicen, y es su papel y es su deber, y dicen lo que ellos están viendo. Pero ¿cuántas veces o cuántos días nosotros llevamos en la condición en la que nosotros estamos por temor a lo que se dice? Nosotros como hijos de Dios, hermanos, hace poco hablaba con una persona y le decía: mira, la Biblia dice que tenemos que ponernos nosotros, uno decide ponerse la armadura de Dios. Vestíos, dice, nosotros nos vestimos con la armadura de Dios. Dice, para que puedas resistir en el día malo. No dice los días malos. Cada día, hermanos, tiene su propio afán. Cuando habla de los jóvenes o de la juventud, dice: antes que vengan los días malos. Entonces nosotros debemos de saber que hay un día malo, que puede haber un día malo. Pero no todos los días van a ser malos. No sé si me explico. Nosotros como hijos de Dios, cuando nuestra fe empieza a menguar, hermanos, empezamos a entrincherarnos, empezamos a dejar de buscar el rostro de Dios, a pelear nuestra batalla, y solamente nos limitamos a estar resistiendo la adversidad o el problema por el cual nosotros estamos pasando. Es cierto que Goliat era alto, pero no importa lo alto que fuera, ese no era el problema. El detalle era la fe del pueblo de Dios. Ese era el problema, la fe que estaba teniendo el pueblo en ese momento, el temor que estaba teniendo el pueblo ante las circunstancias que ellos estaban viviendo. Ahora dice la escritura, sabe, hermano, que yo quisiera a veces, cuando hablo con algunas personas, quisiera evitar que estén pasando por los problemas que están pasando. Muchas de las cosas que nosotros nos imaginamos es muy probable que no vayan a suceder.
existe una alta probabilidad de que lo que nosotros pensamos no vaya a suceder. Y muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo están aquí, hermanos, no están acá, están aquí. Las peleas que estamos pasando en este tiempo es en nuestra mente, y muchas de las peleas no son reales. Es decir, el enemigo de tu alma no te va a hacer absolutamente nada, porque Dios está contigo. Y esa es la fe que tenemos, que el Señor está todos los días de nuestra vida, dice la palabra del Señor. Y la batalla, hermanos, empieza realmente en la mente. Una duda empieza a meter dudas, y no empieza a meter dudas o peleas en nuestro corazón, sino que muchas de las batallas están en la mente cuando estamos escuchando y estamos mirando, y eso empieza a penetrar nuestra mente de tal manera que evita que nosotros podamos tener el reposo de Dios, la fe en Dios, porque no estamos escuchando la palabra de Dios acompañada de fe. Espero estarme explicando en lo que estoy diciendo. En el año aproximadamente, hermanos, en el 2005, 2006, en esos años, 2004, yo tuve unas luchas un poco serias, y muchas de esas luchas eran acá arriba, en la mente. Cuando el enemigo viene a tu mente y te dice que te habla de muerte, te habla de problemas, te habla de enfermedades, te habla de un sinfín de cosas malas. Y la palabra de Dios dice que Él es el padre de mentira, y Él nunca ha hablado cosa en verdad, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que lo que está sucediendo aquí tenemos que desecharlo. Vestidos pues con la coraza de justicia, el escudo de la fe, dice la palabra de Dios, y la espada, el yelmo de la salvación, que es el que guarda nuestros pensamientos, todas aquellas cosas que quieren venir, hermanos, el escudo, los dados que quiere enviar el enemigo. Y eso se pone por fe, eso se pone en nuestra vida por fe. Lo que necesitamos en este tiempo es activar nuestra fe en el Señor Jesucristo, activar nuestra fe en lo que sí podemos hacer, en lo que podemos lograr. No solamente, hermanos, estar atrincherados esperando que nos estén golpeando espiritualmente. Esto sabemos que no es una pelea física, es una lucha espiritual. Y no podemos estar resistiendo nada más los golpes como si fuéramos el Rocky, hermanos, de la Maranata, que nada más resistimos y resistimos los golpes del enemigo. No, tenemos nosotros que poner en acción nuestra fe. Un escudo es para que absolutamente nada nos haga daño, y tenemos que usarlo para que nuestra fe no mengue. Él quiere actuar en nosotros a través de sus dardos para que nuestra fe disminuya o no la usemos. Quisiéramos evitar, hermanos, que todo eso que pueda venir a nuestra mente no haga ningún eco en nosotros. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo debemos de mirar nosotros en este tiempo? Dice la palabra que cuando David llega, hermanos, escucha por ahí del pueblo, de todo el pueblo, que decía: al que venciere al gigante, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Imagínese lo que usted va a ganar en este tiempo, o lo que Dios le ha prometido, tantas cosas, si usted sale vencedor de la batalla que usted está pasando. No está mal, no está mal. La Biblia habla de galardones, la Biblia habla de bendiciones. Entonces cuando llega David dice: oye, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio que le va a dar al que venza? Pregúntate tú cuál es el premio que Dios te va a dar ahorita que actives tu fe y venzas lo que estás pasando en este tiempo. Y dice la Escritura, hermanos, más adelante, que cuando vienen sus hermanos lo critican y le habla mal su hermano. Pero hay algo importante que dice: dijo Saúl a David:
no podrás tú ir contra aquel filisteo. ¿Se da cuenta, hermanos? No permita usted que nadie lo subestime. Usted es más que vencedor, dice la palabra del Señor. Aunque venga el mismo rey y te diga que no vas a poder con ese gigante, yo te digo lo que la Escritura dice, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo te digo que nosotros, usted y yo, hemos sido llamados antes de la fundación del mundo y que somos predestinados y que somos especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que nosotros podemos, hermanos, hacer lo que estos hombres hicieron. Dice que taparon bocas de leones, conquistaron reinos, tomaron ciudades, usaron su fe, usaron la fe que tenían. O preguntes, dice la palabra, esta es la locura de la predicación. Predicamos, hermanos, cosas que a veces no entendemos o no entiende alguien, pero esa es la locura, hermanos, que nosotros aceptamos como algo. No estamos obteniendo algo que no queremos, algo que vemos. Estamos con la certeza que vamos a recibir lo que no estamos viendo todavía. Entonces dice, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, que nadie te subestime aún siendo un joven. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Hermanos, no engrandezca más el problema de lo que realmente es. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para engrandecer los problemas está la Organización Mundial de la Salud. Para engrandecer las dificultades están los gobiernos. Pero nosotros estamos, hermanos, confiados en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Me explico? Cada vez escucho que muta y que muta y que muta y que ya. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, como hijo de Dios, ungido, hermanos, por el Señor, usted y yo, con el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros como hijos de Dios no podemos engrandecer más el problema de lo que realmente es. No podemos engrandecer más el testimonio de lo que realmente es. ¿Me explico en esto? No engrandezcamos más el problema de lo que realmente es. No engrandezcamos más la dificultad de la que realmente es. No estamos aquí solamente para estar 40 días resistiendo y resistiendo y resistiendo y agazapados. No. La fe dice que sin obras es muerta. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que poner en práctica nuestra fe. Amén. ¿Cuál es el paso de fe que usted debe de dar? Eso lo debe decidir usted. ¿Cuál es el paso de fe que debe de decidir, que debe de dar? ¿Me explico? Cada uno, hermanos, que está pasando por diferentes circunstancias en este tiempo debe de dar un paso de fe. La Biblia, hermanos, el Evangelio, el reino es de fe. Y fe me lleva a actuar, me lleva a hacer cosas que nadie está haciendo, que yo no he hecho, me lleva a actuar de manera diferente. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando yo me convertí al Señor hace algunos años, después de que Dios me sanó, yo sufría de espasmos, es decir, no podía respirar, batallaba para respirar. Y cuando iba a la iglesia, batallaba para respirar, hermanos. Cuando iba al culto, y escuchaba una voz que me decía, regrésate a tu casa y acuéstate porque te vas a poner mal. O llévate el inhalador para que lo uses. Entonces tuvimos que dar un paso de fe, hermanos, y dejar el inhalador en casa, caminar hacia el culto, porque sabíamos que ahí podíamos obtener la batalla. No estoy llevando al enemigo a mis terrenos, no a los terrenos de él, ¿me explico? Estoy llevando
la batalla a los terrenos míos, a los terrenos de Dios, no a los terrenos del enemigo de mi alma. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Él quiere llevarnos a sus terrenos, a sus zonas, pero nosotros tenemos que estar en los terrenos de Dios, donde envía Jehová bendición y vida eterna. Y dice la palabra del Señor, no engrandezcamos más, hermanos, como les decía. Ahora, hay una declaración aquí, hermanos, de fe para ganar. No nada más estamos para resistir y Señor, no, demos un paso de fe. Salgamos, hermanos, y demos el paso de fe. Sabe que entre más nos tardemos en enfrentar, hermanos, el problema, una de dos, o nos hacemos, nos habituamos al problema. O sea, ya estamos viviendo con el problema y nos acostumbramos a vivir con el problema durante los 40 días o los días que sean, o damos el paso de fe, actuamos. Entre más tiempo estemos agazapados o estemos así, más difícil va a ser la salida. ¿Sí me explico? De la adversidad que estemos pasando en este tiempo. Si yo no tengo trabajo en este tiempo, tengo que dar un paso de fe, hermanos, y buscar el trabajo. E ir y tocar la puerta en el nombre del Señor, de que Él abrirá la puerta, o empezar mi propio negocio. ¿Me explico? Tenemos que actuar. Dice la palabra del Señor que más adelante, para poder ganar, dice: tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras. Pero David, hermanos, no había estado esos 40 días ahí metido en la pelea. Ojo, no había estado David esos 40 días en la pelea. El pueblo que había estado los 40 días metidos en la adversidad, ese pueblo tenía miedo. Ya tenía miedo del problema, del gigante. Pero llega alguien diferente, con una fe diferente, creyéndole al Señor, hermanos, por cómo Dios había manifestado en su vida poder librar a las ovejas, que tenía otra mentalidad, hermanos. Al momento de llegar a pelear con el gigante, dice la Escritura que el gigante le dice: ¿qué soy yo, perro? Te voy a matar y te voy a dar de comer a las aves. Esas son las palabras del gigante para David, para alguien que tenía el Espíritu Santo en su vida, para alguien que había sido ungido por el sacerdote Samuel. Y dice la palabra que David dijo, ¿qué es lo que tú estás diciendo en este tiempo, hermano? ¿Qué espada estás usando tú para ganar? El escudo, el yelmo y todo eso, hermanos, el calzado, el cinto, nos protege. Pero ¿qué espada estamos usando nosotros para ganar? La palabra de Dios, dice. La palabra estamos usando. Y dice, ahora dice, fíjese bien esto: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces nosotros, en todo lo que hacemos, en nuestro caminar diario, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de servicio, en el negocio que tienes, en la iglesia, todo lo hacemos en el nombre del Señor, como para el Señor, dice la palabra. Lo hacemos confiando en Él, en que Él está con nosotros, en que Él va delante de nosotros, en que si nosotros no nos movemos, el Señor no se va a mover, porque nosotros tenemos que movernos en fe. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, si nosotros nos movemos, hermanos, si nosotros venimos en todo lo que hacemos en el nombre del Señor, así como le pasó a David, David llegó con una fe diferente. David no llegó confiando en sus propias fuerzas, y David no se dejó atemorizar por el problema, no lo maximizó el problema, sino que dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía quién estaba con él. Él sabía que el que estaba con él era más grande.
y que él estaba preparado y Dios lo había preparado para vencer a un gigante. Y Dios te ha preparado todos estos años no para que estés agazapado, no, es para que puedas vencer lo que se está presentando en este tiempo. Todos estos años han sido años, hermanos, de entrenamiento que Dios nos ha permitido vivir, porque la batalla está en este tiempo y tenemos que poner en práctica nuestra fe. Y dice, fíjese bien, Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Qué está haciendo David ahí? ¿Qué está haciendo David? ¿Está dando una declaración de fe? ¿O qué está haciendo? ¿Qué está diciendo David? Dice, Jehová te va a entregar hoy en mi mano. ¿Ya lo había vencido, hermano? Todavía no lo había vencido. Pero dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él estaba hablando con fe, hermanos. David estaba hablando con fe, creyendo que Dios estaba con él. ¿Me explico? Cuando nosotros hablamos, decimos lo que hay en nuestro corazón y debe de ir cargada nuestra palabra de fe, hermanos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Todavía no le había cortado la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hay una lucha, hermanos. Hay una lucha mental, ¿se da cuenta? Hay una lucha de palabras. Viene el gigante y ¿qué le dice? Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. La pregunta es, ¿lo mató? No lo mató. Hay una lucha de palabras, hermanos, entre los hijos de Dios y el enemigo de nuestras almas. Hay una lucha mental en nuestra mente que vienen palabras que el enemigo quiere poner en ti. Y es responsabilidad de nosotros no creerlas y declarar la bendita palabra del Señor, que es nuestra espada, ya con el yelmo de la salvación puesto. ¿Soy yo perro para que vengas a mí? Y maldijo a David, lo maldijo. Obviamente que el enemigo no nos va a bendecir, nos maldice. Ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso es lo que dijo, y no se dejó amedrentar David por las palabras del enemigo. ¿Me explico? Y David lo escucha, hermanos, pero sale con una declaración de fe. Hoy yo te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza y voy a dar el cuerpo de no solamente el tuyo, el de todos los demás, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, al final? ¿Venció Goliat o venció David? Entonces, puedo yo estar, hermanos, en resumen, puedo yo estar resistiendo la pelea por los días que yo quiera estar, e incluso acostumbrarme a estar batallando con lo que estoy batallando espiritualmente, o enfermedad, o de trabajo, lo que sea. O también puedo decir, esperar 40 días, la famosa frase de los 40 días. De aquí a 40 días Dios te va a bendecir, de aquí a 40 días, pero Dios lo puede hacer hoy. ¿Cuántos días, hermanos, tardó el rey Saúl con el pueblo de Israel? 40 días. 40 días, hermanos. ¿Cuántos días tardó David para derrotar al gigante? Ni un día, hermanos. Lo que el enemigo quiere que tú te tardes ahí encerrado, peleando y dándole vueltas, hermanos, al problema, distraído, sin poder servir a Dios, distraído, sin poder actuar y entretenido con el problema que estás pasando. Dios lo puede hacer así, hermano, por la fe que tú tengas en Él. Puedo estar 40 días, hermanos, dándole vueltas al problema y entretenido con la enfermedad, entretenido con la falta de trabajo, entretenido con la falta de lo que tú quieras, de la situación que está pasando la familia. Puedo estarlo. Y te lo estoy diciendo
con amor, porque te amo en Cristo Jesús. No te estoy juzgando, sino que eso que uno ya vivió, hermanos, te estoy diciendo algo que yo ya viví. Desafortunadamente estuve entretenido mucho tiempo con eso y dejé de hacer lo que tenía que hacer por estar con falta de fe en lo que Dios podía hacer a través de mí. ¿Sí me explico en esto? Entonces, no le des vueltas tanto al problema, da un paso de fe y tú haz una declaración de fe, pero actúa y di lo que Dios ha preparado para ti. ¿Me explico en esto? Entonces dice la palabra que al final, hermanos, de esa pelea se cumple y Dios respalda las palabras de David. Dios le da la victoria a David. David peleó, David actuó. La victoria viene del Señor. Amén. La victoria vino del Señor, la victoria vino de lo alto para su pueblo. Una victoria de un hombre provocó la victoria de todo un pueblo y Dios promovió a David, Dios bendijo a David de tal manera que cuando llegaron dijo: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Amén. No le des más importancia al enemigo. No tengas miedo, pero actuamos. No solamente estemos recibiendo los golpes, la aflicción, la tristeza, el pensar que estamos desamparados, el pensar que Dios no está con nosotros. No. Da el paso y di en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice: David creyó, no lo había vivido, pero él hizo lo que es la fe. Lo que es la fe, la certeza de lo que se espera. David dijo: yo te voy a cortar la cabeza, porque eso es lo que él esperaba. No decía: nos vamos a pelear, porque él sabía que ponerse con él así nada más no llevaba ventaja por los tamaños, pero Dios lo bendijo dándole la victoria de una manera que el gigante no esperaba. El gigante quería pelear de su manera, él quiere pelear a su manera, el gigante quiere pelear a sus formas, pero nosotros, nuestras batallas, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Me explico, hermanos? Hermanos, usemos nuestra fe, salgamos adelante, Dios está con nosotros. ¿Cuál es la adversidad que tú estás pasando? ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Hermanos, hace pocos días hice dar un paso de fe a una persona. Haz un paso de fe, da un paso de fe. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es así, el reino de los cielos es de fe, es de acción, es de moverse. Entonces tú ahorita, hermanos, en tu casa, da un paso de fe y di: voy a hacer esto, lo que tú tengas, pero dalo. Respáldate con la palabra de Dios. Dios te da la victoria, úsalo. Si Dios más adelante, mañana hay otra predicación el viernes, no te fijes en tus problemas, no te fijes en tus debilidades, no te fijes en tus pecados. Si Dios usó una mujer ramera, y de ahí viene la descendencia del Señor. Si Dios usó a un hombre que no sabía hablar, si Dios usó a un hombre que era pobre, él se creía pobre, dice la palabra. Y todos esos hombres eran como usted y como yo, que fallaban, que tuvieron miedo en su momento, pero el Espíritu Santo vino sobre sus vidas, los llenó de su presencia, tuvieron fe y dio el Señor la victoria al pueblo. Amén. Haz algo especial, hermano. Muévete, haz algo. Decide algo y Dios te va a bendecir. Cuando el Señor viene a Moisés, le dice el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿Por qué estás orando? Di al pueblo, mueve al pueblo, muévelo. ¿Qué es esto? Eso es un acto de obediencia, es un acto de fe. ¿Me explico? Y el mar se abrió. Tal vez ves un mar grande y no sabes cómo lo vas a pasar, pero pues camina, hermano, alza tu vara. Hermana, camina, alza tu vara y da el paso de fe. Hagamos una oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, delante de tu presencia estamos.
Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros como tu pueblo, Señor, como tus hijos, podamos poner en práctica tu palabra, no solamente tengamos el conocimiento, Señor. Señor, tú has puesto esta carga, tú has puesto, Señor, este movimiento, Señor, estas predicaciones, Padre, y te pido que tu pueblo Maranata y quien nos esté viendo, Señor, podamos activar nuestra fe. Podamos avivarnos, Señor, podamos movernos en fe, no estar, Señor, con temor ni con duda, ni, Señor, vayamos a hacer algo en contra de tu palabra, Padre. Señor, activa nuestra vida, ayúdanos a declarar tu palabra, Señor. No es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, aleluya. Ayúdanos, Señor, a tomar las cosas como son, no magnificarlas, Padre. Tú tienes una recompensa, Señor, para nosotros. Tú tienes una recompensa para tu pueblo, Señor. Y también eso debe de motivarnos, Señor, para la recompensa que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en tus manos estamos. Bendice a cada persona que nos está viendo, que nos verá más adelante, Dios. También, Padre Santo, bendice y sana al que está enfermo por tu poder, Señor. Tú nos diste sanidad hace más de 2000 años en esa cruz, Padre Santo. En tus manos estamos y también bendice a quien no tenga trabajo, Señor. Que aún las aves del cielo, Señor, no siembran ni ciegan, pero tú las alimentas, Padre Santo. En tus benditas manos estamos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si Dios lo permite, el día de mañana habrá otra persona dando un mensaje para edificar su vida. ¿Qué va a hacer esta noche? ¿Qué va a hacer el día de mañana? Hagamos algo, hermanos. Amén. Hagamos algo, movámonos. No estemos quietos, no estemos peleando nada más. No, salgamos y venzamos al enemigo, amén, a quien esté, hermanos, del problema, al problema que seamos. Lo hacemos en el nombre del Señor. Amén. Te esperamos el día de mañana, 8 de la noche. Si tienes alguna petición, envíala. Estamos el día de mañana, si Dios lo permite. El Señor te bendiga y te guarda y que tengas un sueño reparador, puedas descansar esta noche y tengas también, por supuesto, una buena cena. El Señor te bendiga.